Estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a estar 6 semanas. Salimos de Josué hace un poco, después de 15 semanas. Estamos en Gálatas. Segunda semana, estamos hablando acerca de la gracia de Dios. Y durante esas 6 semanas, nuestro desafío es enseñar a la iglesia una herramienta que nosotros tenemos en la iglesia familiar llamada los 3 círculos. Es una herramienta para compartir el evangelio. Y te vamos a probar esta mañana que tú, siendo un jovenazo como eres, tú puedes aprender esto. ¿Por qué? Porque Mary Lou, de tan solo 10 años, en el 4º grado, solo lleva casi 3 años en los Estados Unidos, nos va a enseñar hoy los 3 círculos. Un aplauso para Mary Lou. Por favor, Mary Lou, vete para acá. Déjame ver si tu micrófono está prendido. Ahí está. Tú acércalo bien. Okay. Entonces, pero tu nombre original no es Mary Lou. ¿Cómo es tu nombre? María Alejandra. ¿Y por qué te llamamos de Mary Lou? Porque yo fui Cindy Lou en la obra de teatro. Oh, en la obra teatral que hicimos en la iglesia, ella era Cindy Lou. ¿Te acuerdas de Grinch? Y ahí está Cindy Lou. Ella era Cindy Lou. Entonces hoy ella se está presentando a ustedes oficialmente como Mary Lou. Excuse me. Ok, Mary Lou. Estás ya en el 4º grado. Ella viene aquí al Ministerio de Niños y ella nos va a hablar acerca de los 3 círculos. Cada vez que ella mencione la palabra, va a salir en la pantalla. Ahí tú tienes que llenar aquí los 3 círculos. Al final del servicio, tenemos el policía que está allá, mexicano, este tipo es bravísimo. Él va a estar checando quién llenó. Quien no llenó, se queda para el próximo servicio y la multa es de $50 por círculo. ¿En serio? Por eso el policía está ahí y está súper preparado. Mire, él está hablando ahí atrás. Entonces, Mary Lou, tenemos unos cuantos minutos para hablar acerca de los 3 círculos. Acerca bien el micrófono, habla fuerte como tú sabes y cuéntanos los 3 círculos. Entonces, el primer círculo se llama la gracia de Dios. ¿Cómo se llama? La gracia de ¿Cómo se llama? Oh, el diseño de Dios. Yeah, está con la gracia en su cabeza. El diseño de Dios. ¿Ya lo apuntaron? Apunte el diseño de Dios en el círculo. Sigue, por favor. Porque Dios creó todo perfecto y creó el hombre a la mujer por toda la vida. Muy bien. Y luego el hombre decidió desobedecer a Dios. ¿Y esa desobediencia se llama? El pecado. El pecado. Desobediencia. Luego el segundo círculo se llama quebrantamiento. Quebrantamiento. El hombre cayó en quebrantamiento, ¿verdad? Ajá. ¿Y él podía salir solo? No. ¿Cómo hizo entonces? Porque Dios es tan bueno y tan misericordioso. Él nos dio el evangelio. Ese es el estamos en el círculo. tercer ciclo. El evangelio. Muy bien. Pero el evangelio no va a servir si tú no te arrepientes y si no crees en él. Entonces primero toca arrepentirse y creer en él. Ok, entonces déjame ver si escuché bien. Entonces el hombre se separó de Dios y desobedeció. Ese se llama pecado. Sí. Y él cayó en el otro círculo que es quebrantamiento. Sí. Hizo todo para salir, pero no podía. Pero Dios nos ama tanto que nos dio el evangelio. Pero tú dijiste que el evangelio no sirve si el hombre no cree y no se arrepiente. Sí. Ahí cuando él cree y se arrepiente, Mary Lou, ¿qué pasa? Tú vuelves al primer círculo que se llama el diseño de Dios. Muy bien, como aparece ahí. Entonces tú vas a recuperar y perseguir el diseño de Dios. Ahora, Mary Lou, yo voy a hacer una pregunta para ellos. Dale. ¿Tú me das permiso? Sí. Ok. La pregunta para ustedes es esta. Mirando los 3 círculos que Mary Lou nos está compartiendo es, ¿dónde tú crees que tú te encuentras?
¿cuál de los 3 círculos tú crees que tú te encuentras? Ahí tú tienes que pensar y decir, oh, yo estoy en ese círculo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué te impide de moverte al otro círculo? Dar el otro paso. Solo para pensar. Señoras y señores, vamos a dar las gracias a mi estimada Mary Lou. God bless you. Thank you. Gracias. Gracias. Muy bien. Ella ha estado aquí desde las 8 de la mañana. Mamá, lleve a su hija y le dé comida para que volver después, porque tenemos otro servicio. Okay? Son 3 servicios. Damos gracias a Dios por eso. Marilu, tú no tienes que quedarte aquí escuchándome otra vez, ¿ok? Con confianza. Nosotros vamos, en un momento más, leer la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas, capítulo de número 1. Vamos a meditar en esta mañana acerca de la gracia transformadora de Dios. Si tú estuviste aquí la semana pasada, nosotros tenemos un background, una historia acerca de los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué Pablo escribió esta carta? ¿Cuál fue el propósito de esa carta? También hablamos de un grupo llamado los judaizantes. Los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo, que ellos todavía convertidos seguían practicando la ley de Moisés. Entonces los gentiles, los no judíos que se convirtieron en la misma área donde estaba la iglesia, los judíos judaizantes dijeron, no, espérame. Para ser cristianos, los hombres tienen que circuncidarse. Si no, no son cristianos de verdad y no son tampoco un creyente seguidor de Jesús. Tiene que circuncidarse. Imagínate, el pobre del Señor a la edad que él tiene tenía que circuncidarse. Ahí ellos sacaban una tijera que hacía claquet, la tijera. Y algunos de ellos abandonaron el evangelio por causa de la tijera. No es cierto, eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero los judaizantes sí, es el tema. Ese grupo del libro de la carta a los Gálatas, ellos estaban intentando decir que la salvación en Cristo no era suficiente, que tú tenías que hacer algo más. Entonces la semana pasada nosotros aprendimos que el evangelio proviene de Dios. No proviene del hombre, no proviene de la iglesia familiar, no proviene del rabino, del cura, del pastor, de la religión, del dogma. El evangelio proviene única y exclusivamente de Dios. Dios es quien nos da el evangelio. La semana pasada, como si te das cuenta y vas a ver en las redes sociales lo que habíamos hablado, que el evangelio, hay un solo evangelio. Y te di una lista de falsos evangelios que hay en el mundo hoy. Sobre todo el famoso evangelio, pare de sufrir, a donde yo soy brasileño, pero no soy de ahí. Les conté la historia, que creen que todo pastor brasileño es de pare de sufrir. Esa es mentira. Luego les hablé acerca del evangelio, falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la pobreza, el falso evangelio de las buenas obras, el falso evangelio de la ética moral y tantos otros evangelios que suenan ser muy lindos, pero esos evangelios añaden algo más de lo que Dios nos había dado. Y por último, si tú te acuerdas, habíamos dicho que tenemos que recibir el evangelio por la fe, y eso es la gracia de Dios. La fe es solo el vehículo para recibir el evangelio, porque la fe solita no salva, es la gracia que salva. Y ahí entonces nosotros definimos el evangelio y lo vamos a poner aquí, porque yo te voy a preguntar, iglesia, ¿qué es el evangelio? Jesús fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, nosotros resucitó entre los muertos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la clase del domingo? Ok, supongamos que no escuchamos nada y ahora vamos así, de verdad. Toma aire. Yo te voy a preguntar qué es el evangelio y tú me vas a contestar. Iglesia, ¿qué es el evangelio?
Jesús fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. Es la definición del Evangelio. Es verdad que las buenas nuevas, pero las buenas nuevas de que Jesús murió por nosotros, fue resucitado y está vivo. También habíamos enseñado y vamos a seguir practicando cada domingo que tú vengas acá, no solo el Evangelio, sino cómo usted cree que podemos ser salvos. Dígame. Muy bien. Tienes que aprender esto, porque cuando estemos allá afuera hoy en el café, me voy a acercar a ti y te voy a preguntar con un celular grabándote qué es el Evangelio. Ahora, si yo me acerco a ti, no corras, por favor. Yo quiero saber si tú realmente aprendiste qué es el Evangelio y si tú sabes cómo nosotros podemos ser salvos. Eso es lo que trata la carta de Pablo a los Gálatas, y nosotros queremos hacer eso cada domingo. Vamos a tener aquí niñitos bien pequeñitos que nos van a enseñar acerca del Evangelio. Vamos a tener otros de high school, pero va a tocar aprender de los chicos acerca de lo que es el Evangelio, los versículos, cómo nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia en Gálatas, en el capítulo de número 1, empezando en el verso de número 11 hasta el 24. Y nosotros veremos en esta mañana algo muy interesante acerca del poder transformador de la gracia de Dios. Es más, tú y yo estamos aquí únicamente por causa de la gracia de Dios. Amén. Fue la gracia de Dios que nos salvó. Amén. Es la gracia de Dios que nos trajo aquí. Es por pura gracia, no hay otra cosa. Por pura gracia. Vas a poder escuchar y leer en la Biblia cómo Dios rescató de una manera maravillosa Saulo de Tarso, que pasó entonces a ser el apóstol San Pablo, de donde Dios lo sacó, donde lo puso, la misión que Dios tenía para su vida, simplemente espectacular, como Él ha hecho con tu vida y ha hecho con mi vida. Entonces vamos a ver 4 principios importantes acerca del poder de la transformación a través de la gracia de Dios. Vamos a leer el testimonio de Pablo compartiendo parte de su historia, parte de su conversión al cristianismo. En el versículo 11 del capítulo 1. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Está contando lo que pasó con él en Hechos capítulo 9, cuando el Señor se presentó a él. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo y de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados, dice él. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo el bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas, en ese caso Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios, mire eso, Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Les estoy contando la verdad acerca de mi vida, acerca de la transformación. 21 dice, más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no
me conocían personalmente. Es más, tenía un concepto erróneo acerca de él. Mira lo que él dice: solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Mira esta frase, escucha esta frase otra vez. El que antes nos perseguía ahora predica la fe que acostumbraba destruir. Y termina él así: y por causa mía glorificaban a Dios. Por causa mía glorificaban a Dios. Es tan rico el texto, hay tantas cosas interesantes para aprender acá, pero yo te quiero mencionar 4 de estas cosas importantes. Y número 1, que lo podemos ver en el texto de cara, es que la gracia de Dios cambia nuestra identidad. ¿Me escuchaste? La gracia de Dios cambia nuestra identidad. Todos nosotros que estamos acá tenemos una identidad. Y mis hermanos, en el mundo que tú y yo vivimos, la palabra identidad es una palabra usada y abusada. Yo creo que es una de las palabras más usadas hoy día en el mundo en que tú y yo vivimos. Tú preguntas a una persona cuál es tu identidad, dependiendo de la persona, te va a decir: yo soy un hombre. Otros te dirían: yo soy una mujer. Otros, tú preguntarías cuál es tu identidad, te diría: soy un gay, soy una lesbiana, soy un transgender, soy un no binario. ¿Cuál es tu identidad? Y otros dirían: no me identifico con ninguna de ellas. ¿Cuál es tu identidad? Soy un hispano, soy un anglo, soy un negro, soy un asiático. ¿Cuál es tu identidad? Yo soy un profesional. Y tú vas a recibir diferentes respuestas a esta pregunta acerca de la identidad, sobre todo en el contexto que tú y yo vivimos hoy día. Pero cuando tú vienes a Cristo, que tienes un encuentro con Cristo Jesús, tu identidad primaria cambia. No es que Dios renueva lo antiguo, sino que tu identidad primaria cambia y recibes una nueva identidad. Pasas a ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Tú tienes una nueva herencia, ganas una nueva familia y pasas a ser hijo y hija de Dios. Esa es tu nueva identidad, hijo de Dios. No hay otra forma. Eso funciona así. Muchos de nosotros que estamos acá tenemos doble nacionalidad. Aleluya. Tenemos 2 pasaportes. Cuando yo voy a Brasil, como brasileño tengo derecho de tener 2 pasaportes. Cuando salgo de los Estados Unidos, uso mi pasaporte brasileño. Y no tengo que pagar $200 de visa, que van a empezar a cobrar muy pronto. Pero yo pensaba que cuando yo me hice ciudadano norteamericano hace unos años atrás, y que fui allá y tomé el certificado y canté God Bless America, y el presidente apareció en la televisión diciendo: José da Silva, eres un ciudadano norteamericano. ¡Wow! Y yo pensaba que mis ojos se iban a poner verdes y mi pelo rubio y mi piel iba a ser blanca. Chanfles. Tenía un pasaporte norteamericano, pero no cambió nada. Seguía igual. Cada vez que viajaba me detenía en la inmigración pensando que era un árabe. Por lo menos 5 veces me detuvieron pensando que era un árabe. Yo decía: pero soy un norteamericano, mira mi pasaporte. No le interesa. No me importaba, me detenía de la misma manera. Y a veces me quedaba 4 o 5 horas ahí en esa casita en Miami, adentro del aeropuerto, y la gente: oh, pero ¿quién eres? ¿Cómo conseguiste tu pasaporte, tu ciudadanía? I'm America. El pasaporte no hizo que cambiara nada, absolutamente nada.
Pero es una identidad, tú tienes tu driver license, tú vas a la universidad, te gradúas, te dan un diploma, ahora tú tienes un master's degree con tu nombre o un doctorado en tu nombre, es tu identidad, te identifica como un profesional. Tú tienes tu partida de nacimiento que indica dónde tú naciste, es tu identidad. Todos nosotros tenemos una identidad, vale la redundancia, que nos identifica. Pero, lo más importante de todo esto es nuestra nueva identidad de estar en Cristo, como la Biblia dice que somos una nueva criatura. Pablo era un judío de nacimiento, hijo de fariseo, hablaba varios idiomas y simple y sencillamente él llegaba a decir en el extremo que él era más judío que todos los judíos, pero ahora dice, yo estoy en Cristo. Soy una nueva criatura. El verso 13 y 14, él dice, en la práctica del judaísmo, me encanta ese texto, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. En otra palabra, él está diciendo que yo era más judío que todos los judíos. No me vengas a hablar a mí del judaísmo porque yo era más judío que ustedes los fariseos. Mi papá era un fariseo, yo era hijo de fariseo, yo conozco el judaísmo, yo estuve en el judaísmo, yo hablaba el idioma, memoricé la Torá, participé de todas las fiestas, era más judío que todos los judíos. Él estaba diciendo, pero el poder de la gracia de Dios me transformó y ahora yo tengo una nueva identidad y esta es mi verdadera identidad como hijo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por encima de tu diploma, de tu ID, de tu pasaporte, de lo que sea, de tus títulos, está tu nueva identidad. ¿Qué eres? Hijo de Dios. ¿Qué eres? Soy una hija de Dios. Porque eso es lo que hace la gracia transformadora. La gracia transformadora también nos libera de nuestro pasado. Sí. Puede escribir en tu hojita que la gracia nos libera de nuestro pasado. Pablo era literalmente un asesino. Yo diría que Pablo, si tú estudias la vida de Saulo de Tarso, él era un monstruo. Literalmente un monstruo. Él veía el cristianismo como una amenaza al judaísmo. Y él emprendió viajes misioneros anticristianos, echando en la cárcel los creyentes, y estaba determinado a exterminar con esa secta. La secta de aquel entonces, considerada el cristianismo una secta, él estaba determinado. Él fue a las autoridades, pidió carta y simple y sencillamente hacían cosas impresionantes con los creyentes. Además, cuando tú tengas la oportunidad, tú puedes escribir ahí en tu hojita, Hechos capítulo 8, versículo 3. Le voy a mencionar rápidamente a ustedes para que ustedes lean en la casa. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba hombres y mujeres y los encarcelaba. Imagínate que tú estás con tu familia, un grupo pequeño, tus hijos, tus invitados. Él venía con los soldados, arrastraba a todos, los echaba en la cárcel. ¿Cuántas personas tú crees que murieron en las manos de Saulo de Tarso, de los soldados romanos? Luego en Hechos 9:1, donde él cuenta su historia, él dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Él estaba dispuesto a exterminar con todo aquel que decía ser un seguidor de Jesucristo. Pero la gracia de Dios liberó a Pablo de su pasado y transformó su vida de una manera radical. Él contó su historia, cuenta su historia por lo menos 3-4 veces en los evangelios. Le gustaba contar su historia, donde él estaba y lo que Dios había hecho con su vida. Eso es lo que hace la gracia de Dios con nosotros. Algunos de nosotros que estamos aquí hemos nacido o estuvimos
en un hogar completamente quebrantado, disfuncional. Algunos de nosotros estuvimos expuestos al vicio, a este mundo peligroso allá afuera, pero la gracia de Dios nos liberó de esto. Algunos de nosotros que estamos aquí hemos sido víctimas de cosas que nosotros en el pasado no tuvimos el control y no elegimos hacer, solo fuimos víctimas, sufrimos con esto, pero cuando tú vienes a Jesucristo, la gracia transformadora de Jesucristo te libera de esto. Pero algunos de nosotros hemos sido víctimas de nuestras propias decisiones, de decisiones erróneas que hemos cometido, de cosas que hicimos de una manera consciente. Y fallamos y pecamos. Aún así, la gracia transformadora de nuestro Dios nos libera de todo eso. Me fascina esto. Cómo la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Si tú estudias la vida de Jesucristo, tú vas a darte cuenta que Él contó muchas historias acerca de la gracia transformadora. La vida y la historia de Zaqueo es la historia de la gracia transformadora. La historia, por ejemplo, del fariseo y el publicano es la historia de la gracia transformadora. La historia de la oveja perdida es la historia de la gracia transformadora. La historia del hijo pródigo es la historia de la gracia transformadora. La historia de los dos ladrones en la cruz es la historia de la gracia transformadora. Está lleno el evangelio de historias de la gracia transformadora. Tu vida y la mía es la historia de la gracia transformadora del poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros no conocemos el famoso himno cantado de manera muy apasionante por los norteamericanos, Amazing Grace? Sublime gracia. Parte de la letra de ese himno dice: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán preciosa fue a mí ser, cuánto preciosa fue a mi ser, dice el himno, cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Esa es la gracia transformadora de nuestro Dios. No solo nos transforma, pero la gracia cambia nuestra perspectiva de las personas. Esto es algo simplemente poderoso. Ese es el número 3 en tu hojita. Cuando la gracia cambia la perspectiva, la forma como nosotros vemos a las otras personas. Vamos a ser honestos y vamos a ser muy sinceros. Tú no tienes que alzar tu mano, tú no tienes que decir nada, pero vamos a meditar por un momento tú y yo en esa expresión sobre la gracia cambia nuestra perspectiva. De alguna manera, quizás ha pasado con algunos de ustedes, pero yo voy a atreverme a decir que ha pasado con todos nosotros. Todos nosotros. Si tú dices, no, conmigo no ha pasado, that's okay, I'm sorry. Yo pequé contigo. Pero yo creo que 99,99% ha pasado. Que a veces nosotros vemos a alguien, no conocemos, ni tenemos un contacto. Vemos a alguien y por alguna razón adentro de nuestro corazón, en el íntimo, rechazamos a esta persona. Ya sea por la forma como está hablando, por el color de piel, por la manera de portarse, por su apariencia que no me llama la atención. Por alguna razón, nosotros ese tipo me cae mal, decimos. O tú has sido víctima. Te han rechazado a ti por tu color de piel, por tu forma de ser,
Quizás no te han dicho en tu cara, pero tú has percibido, tienes la percepción que de pronto te están poniendo a un lado, te están rechazando. A veces hemos tenido la percepción equivocada de los demás y a veces los demás tienen la percepción equivocada de nosotros o acerca de nosotros, ya sea por el género o porque la persona vota por un candidato o tiene su grupo político que es diferente del mío y por eso como no tenemos los mismos conceptos de la política, me caes mal. Así, es así como funciona. Puede ser por la raza, por la clase, por el diploma que ella tiene y yo no tengo. Yo no sé, pudiéramos mencionar un montón de cosas acá, pero hay algo en mí que yo no quiero tener un contacto con esa persona. Yo no quiero tener un contacto con esa persona. En México diríamos, ese tipo me cae gordo. Y aunque es flaco, pero te cae gordo. O ella me cae gorda. Oh, pero no la conozco. I don't care. Me cae gorda. Sí. Y queda así. Y al final tú te diste cuenta que te equivocaste sobre la persona o que los demás se equivocaron acerca de ti. Como un creyente en Cristo Jesús, uno se siente mal, ¿no? Por esto. Te sientes mal, pero yo diría hasta que es triste pensar así. Es triste un cristiano pensar así. Había un tipo de persona que a Pablo le caía súper mal. Si Pablo estuviera en nuestro contexto hoy día y él mirara a esas personas, ustedes todos me caen gordo. Él diría en hebreo, o el idioma que le hablaba. Había un tipo de persona que Pablo no quería verlos ni siquiera pintados enfrente de él. Tenía odio y tenía un concepto horrible acerca de esas personas. A punto que el odio era tan grande que su deseo era que todos ellos murieran. Todos ellos murieran. Eran los cristianos. Me caen mal esos cristianos, decía él. Pero fíjense lo que hizo la gracia de Dios con este hombre, que perseguía a los cristianos y destruía los templos de los cristianos. Cuando la gracia de Dios viene a su vida, él pasa a ser parte de la familia cristiana y empieza a construir templos para los cristianos. ¿Ves el poder de la gracia de Dios? El que perseguía a los cristianos ahora está siendo perseguido por ser cristiano. El que perseguía el evangelio ahora está siendo perseguido por causa del evangelio. Y empezó a plantar iglesias. Ahora ustedes saben que Pablo hizo 3 viajes misioneros, escribió 13 cartas, fue un hombre increíble, murió decapitado viviendo en Roma ya anciano por causa del evangelio, muere. Y él entonces va al cielo. Cuando él llega al cielo, esa versión no está en la Biblia. Cuando él llega al cielo, hasta ahí está bien. Él fue al cielo, lo creemos que él fue al cielo. Pero cuando él llega al cielo, ¿quién cree usted que está en el cielo dando la bienvenida al Señor Pablo o Saulo de Tarso? Los creyentes que él mató o mandó matar. Aquellos que él perseguía están ahora en el cielo con él. Y van a pasar la eternidad con él. De manera que te voy a decir algo aquí en buena onda.
Cuando tú mueras y vayas al cielo, ¿quién crees que va a estar allá? Aquel que te caía gordo. Ay, pastor, no puedo. Sí, señora. Sí, señor. El que te caía gordo te va a recibir. Oh, mira dónde tú estás. Bienvenido. Tú vas a querer bajarte, pero no vas a poder bajar. Y quizás ustedes van a estar juntos en el mismo coro celestial cantando. ¿Qué te parece? De manera que yo te doy como sugerencia, empieza a practicar esto acá y cambia tu perspectiva acerca de la gente y mira a la gente con los ojos de la gracia de Dios, porque no va a haber un cielo para los que te caen gordo y no va a haber un cielo para ti. Va a haber un solo cielo y todos vamos a estar bajo el mismo techo. Amén. Eso funciona así. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Y esa gracia nos llama a una nueva misión. Me encanta esto. La gracia nos llama a una nueva misión. Una de tantas cosas que he aprendido acerca de la gracia de Dios es que ella nos da confianza para ser usado por Dios. Yo conozco creyentes que me han dicho: Pastor da Silva, yo no califico para ser usado por Dios. Yo no tengo dones, yo no califico por causa de mi pasado, de mi historia. Pero déjame decirte algo. A partir do momento que tu coloca tu fé em Jesucristo, que tu entrega tu vida a Ele, Ele não somente que restaura tu vida, te dá uma nova identidade, Ele faz com que tu cambies a perspectiva, a forma de ver a gente. Deus começa a obrar de uma maneira super especial em tu vida, porque essa é a maneira como Deus lo hace. Aunque tu nunca fuiste usado por Deus, tu lo dices assim, pero Deus te quer usar. Com todos os defectos que tu e eu temos. Me fascina el último versículo de este capítulo, del versículo 24, cuando Pablo dice: y glorificaban a Dios en mí. Podríamos decir, en otras palabras, que ellos glorificaban a Dios por lo que vieron en mi vida. Los hermanos empezaron a glorificar a Dios por lo que Él vio en mi vida. Yo creo que esa es la frase que deveríamos tú y yo tomarla para el resto de nuestra vida. Que las personas glorifiquen a Dios por causa de tu vida. Por causa de tu testimonio. Y podríamos meditar en esta mañana antes de irnos de acá. Y te quiero preguntar, para que tú tomes esto para ti nomás, meditando en tu propia vida. ¿Quién? Hoy día, ¿quién? ¿Quién está glorificando a Dios por causa de tu vida? ¿Cuáles son las personas que hoy están glorificando a Dios por causa de tu vida, por causa de tu historia? La otra pregunta que yo te haría es: ¿a quién afecta el hecho de que tú eres cristiano, de que tú eres una mujer cristiana? ¿A quién esto está afectando hoy? Me encanta pensar que Dios sigue cambiando vidas y dando una nueva identidad, como hemos visto en la vida de Pablo. Dios sigue liberando personas de su pasado. Dios sigue cambiando perspectivas de la forma como nosotros miramos a la gente. Y Dios sigue llamando personas para una nueva misión. Jesús cumplió con su misión. Como aprendemos acerca del Evangelio, dio su vida por nosotros. Pablo cumplió con su misión, llevando el Evangelio
a tantos lugares como fuera posible. Él lo hizo. Y ahora nos toca a nosotros como iglesia llevar el evangelio y cumplir la gran comisión de Dios. Como parte de esto, nosotros hemos preparado aquí afuera, hay unos tentes que están allá, y nosotros hemos preparado para ustedes con el fin de exponer a ustedes y dar a ustedes oportunidades de cumplir con esa misión de juntarse en un grupo pequeño en una casa. Juntarse en un grupo pequeño en una casa para estudiar la Biblia durante la semana. Déjame decirte, tenemos varios grupos de mujeres. Hay grupos de mujeres jóvenes, hay grupos de mujeres en Royal Palm Beach, hay grupos de mujeres aquí cerquita de la iglesia por la Military Trail. Tenemos grupo de jóvenes adultos. Si tú estás en tus 20 y 30 años, eres un joven adulto, soltero, casado, no importa, tenemos grupo para ti allá. Tenemos grupos mixtos de hombres y mujeres. Tenemos Lucho y Connie, que aquí en ese salón a las 10:30 de la mañana nosotros estamos invitando a algunas personas que vienen a ese servicio, que vayan a donde está Lucho y Connie para un grupo de parejas que va a funcionar domingos a las 10:30 de la mañana. Así sacamos unas 60 personas de acá y criamos espacio para los nuevos que van viniendo. Eso es para pareja. Ahora tú dices, Pastor da Silva, mi pareja viaja mucho, yo puedo ir sola. No puedes. No tengo pareja todavía, puedo ir con la posibilidad de conocer a alguien. No puedes. Tienes que ir con tu pareja. Lucho y Connie están aquí debajo del árbol para el ministerio de pareja. Tú tienes que ir allá afuera y vas a ir de shopping. ¿Ok? Párate conmigo. Párate conmigo. Vamos a orar y vamos prepararnos para llevar ese mensaje del evangelio a West Palm Beach. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la Biblia. Pedimos tus bendiciones sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.